Nos quedamos cortos con algunas grabaciones de Gálatas principalmente, pero tenemos Hechos de los Apóstoles intactos. Creo que vamos con todos los sermones, lo puede buscar en YouTube. Vamos a hablar de esta defensa y testimonio del apóstol en su arresto ilegal, por cierto, en Jerusalén. En Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Pablo recorre ante sus hermanos judíos su camino que le trajo a este camino. El camino que Pablo recorría era el camino de la religión, el camino de la ley. Él quería ser un cumplidor del fariseísmo y creyendo que hacía las cosas bien, perseguía a los cristianos, los arrestaba, los azotaba. Incluso él consintió o estuvo como juez de la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Pero él narra en este capítulo cómo el Señor Jesús lo trajo al verdadero camino, el camino del amor, el camino de la verdad, el camino de la vida, el camino de la reconciliación, el camino de la palabra. Porque cuando alguien dice que es cristiano, me imagino yo que entonces está diciendo es un seguidor de Cristo. Ahora, en el nombre del cristianismo se han hecho también muchas y se han cometido muchos abusos. Si a usted, a un judío, ¿verdad?, le dice que usted es cristiano, o peor, que es judío mesiánico, ellos detestan al cristianismo por las abusos que se han cometido durante la historia contra ellos, o al menos ellos esos creen. Así que la religión, hermanos, es un poco problemática porque nos aparta del verdadero camino. Pablo les comenta a ellos que nadie es más celoso de la ley como él, aunque estaba en un error, y que el Señor le llamó a él rumbo a Damasco. Advierte que su ministerio es por llamado directo del Señor, no por leyes o costumbres. Y les hace ver a todos los judíos que le han arrestado allí en Jerusalén, que ellos por lo visto han olvidado la palabra de los profetas, aquella que decía que de Sión saldría la salvación, y que ese pueblo, el pueblo escogido desde los lomos de Abraham, sería luz para todos los pueblos. ¿De dónde iba a salir la salvación para todo el mundo? Sino del pueblo escogido de Dios. Recuerde que en todo el mundo todos los pueblos estaban en idolatría. ¿Cuál fue la primera nación que adoró a un solo Dios verdadero? Fueron los israelitas, los hebreos, a través de la fe de su padre Abraham. Vamos a leer los primeros 5 versos del capítulo 22 en nuestro sermón titulado Defensa y Testimonio. Defensa y Testimonio. Capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, versos del 1 al 5. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Gracias le damos, Señor, por esta palabra. Pedimos de su instrucción, de la instrucción del Santo Espíritu para nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermano. No sé si se escucha bien hasta allá atrás. Se oye bien, ¿verdad? Okay. Lo que Pablo está diciendo en estos primeros versos es que los que le están juzgando a él
no entienden o quizás no conocen que él también es celoso de la ley, pero que estaba por ser fanático equivocado. Hermanos, si es que uno puede estar en la iglesia, uno puede estar estudiar y entender algunas leyes. De hecho, la palabra está llena de leyes, de mandatos, de mandamientos, pero esto no significa que yo voy a ser un legalista y que voy a juzgar a los demás según creo yo que las cosas están bien para mí o para los de mi grupo. Estamos aprendiendo en Gálatas que ese es un gran error de los judaizantes, y que ese germen llegó a la iglesia cristiana. Obviamente, hermano, que si dentro de una iglesia cristiana hay algunas reglas y leyes un poco estrictas, y alguien se vuelve fanático de ese tipo de cosas, va a empezar a juzgar a los que no hacen conforme a lo que él piensa. Estábamos hablando de cosas tan ridículas como, bueno, mire, en Semana Santa, ¿verdad? En Semana Santa, recuerde que no hay que decir malas palabras. Entonces le decían a uno, no se lo decían a usted: niño, estamos en Semana Santa, usted puede ser malcriado que hace todo el año, ¿verdad? Pero en Semana Santa no puede ser malcriado. Ya no diga malas palabras, aunque yo no decía malas palabras, pero yo oía que decían a otros: cuidadito con decir malas palabras. Y los viernes, por ejemplo, los viernes antes, la gente de antes, aquí algunos son de los de antes, ¿verdad, hermano? Los viernes no se comía carne, hermano. Había un solo restaurante de hamburguesas en San Salvador, y los viernes, el Viernes Santo, adivine, lo cerraban porque no se comía carne. No había salido la hamburguesa de pescado, quizás. Los viernes solo se comía pescado. Y entonces era una cuestión, era una ley. Y si alguien de repente salía comiendo carne, los demás, impíos, sucios, ¿no? Esa es una forma de juzgar. Pero en la iglesia evangélica también pasan este tipo de cosas. Disculpe, me dijo alguien: mire, ¿verdad? Nosotros quisiéramos no podemos presentar a esta niña. De hecho, los estaba esperando hoy. Ahí no vinieron. ¿Y Jeremy qué se hizo? Jeremy, está descansando. Jeremy ya es tío, ¿verdad? Y entonces me dijeron, muchachos, que nosotros no somos casados. ¿Cómo podemos presentar a este bebé si no somos casados? Entonces, ¿y eso cómo es? Bueno, que de donde nosotros venimos, si no somos casados, nosotros no podemos presentar a esta bebé. Ok, pero perdóname, ¿a quién vamos a presentar? ¿A ustedes o a la bebé? A la bebé. Ok, ¿qué culpa tiene la bebé de las tonteras que ustedes dos han hecho como papás? ¿Tiene culpa la niña? Dice, no. Ok, ¿sobre quién estamos pidiendo la bendición? ¿Sobre ustedes? No la puedo dar, porque si no deciden casarse, yo no puedo dar la bendición pastoral del casamiento, ¿verdad, hermano? Pero ¿sobre quién estamos poniendo la iglesia la bendición cuando presentamos a un niño? Era la niña. Vaya. Espero que no, porque les haya dicho eso y han pensado, no, qué raro, tenemos que ser casados para presentar a la niña. Esa es una ley, ese es un mandato. Y espero que no, porque los haya dicho, han dicho, no, quizás aquí no andan en la doctrina correcta. ¿La doctrina de quién? Las doctrinas, hermanos, por lo general las inventaron ¿quiénes? Los hombres. Los hombres nos inventamos doctrinas y leyes, y los fariseos eran de ese estilo. Habían 10 leyes básicas, hermanos. ¿Cuántas leyes le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí? ¿Cuántas? 10. ¿Sabe cuántas leyes tenían los fariseos? Más de 300 leyes. Algunas tenían que ver como cómo comer tal cosa, cómo lavarse, sobre las ofrendas, sobre los diezmos, sobre esto, sobre aquello. Y eran cargas, Jesús se los dijo, cargas que ni ellos podían llevar. Volviendo a Pablo les ha dicho, si celoso de la ley, yo soy, y yo conozco la ley, solo que por andar de fanático celoso de la ley, hasta el sumo sacerdote me es testigo, perseguía yo a este camino hasta la muerte, verso 4. Hermano, hay un mandamiento que dice, no matarás, ¿o no, hermano? Sí.
Entonces está incumpliendo prácticamente un mandamiento de los 10 básicos cuando él perseguía hasta la muerte porque no estaban de acuerdo con él. En el mandamiento de no matarás dice: no matarás a los que están de acuerdo contigo, no matarás a la familia, no, solo matarás a los que están perdidos. No dice esto o aquello, sencillamente ese mandamiento dice: no matarás. Es decir, no sos juez para quitarle la vida a nadie. Y el sumo sacerdote también me es testigo, dice el verso 5, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Es decir, ¿quién era el cómplice de esa persecución? El sumo sacerdote y el Sanedrín. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Hermano, ¿qué delito habían cometido los que Pablo perseguía? Porque bueno, si alguien es un malandro, una persona totalmente antisocial, bueno, hay leyes pues, pero veamos qué delito habían cometido Esteban. ¿Qué delito habían cometido los cristianos que salieron huyendo de Jerusalén? ¿Qué falta? No, pero ¿qué hacían que les ofendía tanto? Algo hacían, algo decían que les ofendía tanto a los religiosos y a los sacerdotes. ¿Qué decían los cristianos? ¿Qué hacían que les ofendía tanto? Porque para que los persiguieran, los apresaran hasta la muerte. Que Jesús era el Mesías, ya, el ungido. Bueno, pero le quiero decir algo, hermano. Muchos decían eso. En esa época, muchos decían eso. Ay, hay un ungido, hay un Mesías en Egipto, había un Mesías en Babilonia, había un Mesías en Siria, de origen israelita, ¿verdad? Muchos decían eso. Esa era una razón, pero había otra razón, la razón más radical, la verdadera razón. Lo que a ellos les ofendía es que Jesús les enseñó la verdadera ley, que es la que vale. Jesús les resumió todas las leyes castrantes, porque esa es una castración mental la que ocasiona tanta ley. Les resumió todo eso en 2 leyes: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, eso les ofendió, porque ellos a los samaritanos los odiaban. Y Jesús un día fue y platicó con una samaritana. Amén. Y Jesús les dijo: ¿qué pasa si alguien viene y te quita el ojo? Le quito el ojo al que me quitó el ojo. Y si alguien te arranca un diente, pues le arranco el diente al que me arrancó el diente. Esa es la ley del talión. Todos la hemos aprendido así: ojo por ojo y diente por diente. Pues yo le digo que no es así. Si alguien te pega una trompada en la derecha, ponele en la izquierda. Ay, ¿cómo va a ser eso? Eso hasta a nosotros no nos gustaría, hermano. Y si ya me dio en la izquierda, ponele la nariz, ponele la frente, ponele el ojo. Pero no pelees. Ama a tus enemigos. ¿Cómo? Yo puedo amar a mi familia, amar a mis cheros, amar a mis amigos, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a amar a mis enemigos? Eso no puede. Pues el Señor dice: esa es la verdadera ley que vale. Entonces a ellos les ofendía todo ese tipo de cosas. Jesús dijo: bueno, mire, los esclavos, y él hablaba sobre la esclavitud, y él hablaba que no había ningún problema sobre los esclavos, y él hablaba con la gente de la calle, con los que eran pecadores, enfermos, prostitutas, publicanos, gente que la religión los había desechado. Jesús viene y dice: sí, es que ustedes supuestamente están sanos, no necesitan de médico. ¿Quién necesita al médico? El que está enfermo. ¿Quién necesita del amor del Padre? El que está en pecado. Y él venía y abrazaba al pecador y entraba a la casa de los pecadores, comía con ellos. Hermano, ese es el gran delito: amar al semejante, amar al prójimo. Ese es el gran delito. Entonces
Se fija cómo la religión, las leyes, el fanatismo no puede ver las cosas como son, porque está cerrado, estás encuadrado en lo que la religión, la doctrina de hombres ha enseñado. Ellos no podían entender que los profetas habían predicho que de Jerusalén iba a salir la palabra profética para todos los pueblos, que la salvación de las naciones, que los gentiles iban a adorar a Dios. A ellos los gentiles les caían mal, porque eran los romanos, los dominaban políticamente. Cuando hacían una revuelta les caían con las armas. Entonces ellos sentían que esos gentiles no merecían el favor de Dios. Es como cuando nosotros pensamos a alguien que llevan en la patrulla, ¿verdad? Lo llevan en la patrulla, aquí hay en la 25, hermano. Eso es, póngase que un día completo, póngase un día completo. ¿Quién tiene el tiempo para estar un día completo viendo todo lo que pasa aquí, hermano? Ay, gracias a Dios estoy con la iglesia correcta, hermano, porque ahí hay 4 que se sientan todos los días, de la mañana a la tarde, no sé qué hacen, son 4 o 5 que pasan sentados, primero allí y luego allí solo sentados viendo lo que pasa. Yo no sé qué hacen, pero ya no me da buena espina que están desocupados y solo viendo lo que pasa, hermano, ahí. Pero si usted tuviera el tiempo que tienen estos señores, usted se diera cuenta que aquí en la 25 a cada rato pasan en la radiopatrulla, llevan a alguien amarrado, ¿verdad, hermano? Y no somos nosotros los que hemos jugado. A ver qué malacate es el que llevan ahí, a saber qué hizo ese, ¿o no, hermano? No, a veces somos jueces. O cuando vemos en televisión que agarraron a uno, ya sea pobre, rico, de un rojo, verde, colorado, amarillo, de cualquier cosa o cualquier delito. No, a veces juzgamos nosotros cuando vemos en la prensa, mira este, ve, ladrón, mira este, ve, malo. Hermano, nos convertimos en jueces rápidamente, porque en el momento no somos nosotros los que vamos en la patrulla, no somos nosotros los que tenemos las chuchas puestas, pero en el momento que, ay, usted va ahí, cuando llega y le preguntan, ¿qué hiciste? Nada, si yo pasando iba. ¿Ves que así decimos? No digo nada. Y a la verdad, nadie es culpable hasta que se le comprueba, ¿qué, hermano? Que es culpable. Todo mundo es inocente y hay presunción de inocencia hasta que se demuestra lo contrario. No dice eso la ley, hermano. Eso dicen las leyes nuestras, ¿no? Las leyes de los hombres. Pero todo el mundo aquí te juzga antes de, ¿o no? Bueno, en la iglesia también. En la iglesia sí juzgamos. Y así rechazamos y apartamos a las personas del amor del Señor. Al principio yo veía que venían unos misioneros y venían pelo largo. Yo decía, uy, como yo venía de una iglesia donde este pelo que ando largo, hermano, me era más corto. Yo venía de una iglesia donde se ocupaba corbata, aunque no me cerrara aquí y me doliera la cabeza, se me pusiera colorado los cachetes, las amígdalas me irritaran, yo me ponía la corbata, porque si no, no podía predicar. Y entonces yo venía, y cuando veía a los primeros misioneros que venían peludos, en guayabera o en camiseta, yo lo juzgaba, hermano. Ay, no, cuando vi a uno que andaba un tatuaje, aunque decía Rey de Reyes, y de este lado tenía un ancla y decía el ancla de la salvación, ¿verdad? Porque hay un texto que en inglés dice que estamos anclados a la salvación, como que eso es lo que nos mantiene seguros. No, un barco sin ancla es un barco que está, ¿qué? A la deriva, puede como el náufrago ir a parar a las Islas Marshall. Entonces el ancla, y decía, este parece Popeye. Y yo lo juzgaba, hermano, porque mi esquema religioso era el de cierto patrón humano de leyes. El día que uno de estos bichos se perforó la nariz o no sé qué, yo estaba ahí, no tengo que juzgar. El día que yo le veo un tatuaje, hermano, a mí me va a importar poco. Yo ya no juzgo eso. Ya no juzgo si usted anda una cosa, porque el exterior, hermano, al final, ¿a dónde se va a quedar? ¿A dónde se va a quedar el exterior o los hoyos que te hiciste? Pues podrido, ¿eh? ¿Qué es lo que importa? Al final, ¿qué es lo que me importa, hermano? Lo que hay debajo del tatuaje, lo que hay debajo de ese hoyo, lo que hay detrás de esos ojos, porque esos ojos se los van a comer los gusanos. Me interesa lo que tu corazón verdaderamente piensa y siente.
Y si tú amas al Señor, pues eso es lo que vale. El único amor que vale, hermanos, es el amor de Dios. Tanto del que Él te ha dado a ti, porque ya te lo dio, como el que tú le vas a regresar a Él. Por la apariencia, hermano, podemos cometer grandes errores. Tenga cuidado, porque a veces la apariencia viene alguien bien vestidito y todo, y un malacate, pero malandro, iba a llevarse a mi hija de la universidad, la iba a sacar junto con otra muchacha con engaños, y andaba bien vestido, hermano. Yo ando mal vestido este día a comparación con ese muchacho que andaba, y de apellido bonito y todo, pero era un mafioso, y las quiso sacar de una universidad de aquí de San Salvador, y llevarlas a un centro comercial donde ya estaba todo esperado para saber qué iban a hacer, hermano. No quiero ni pensar lo que iban a hacer con mi hija y con la otra. Bueno, es la cantante Gaby Chacón, todo el mundo la conoce. Y una de ellas, el Espíritu le dijo, cuidadito. Y el hombre llegó diciendo, soy misionero. Supuestamente hablaba y decía, sí, pastor. ¿Cómo no, pastor? Colgó. Este pastor actuando, hermano, como ángel de luz. No, los demonios se pueden vestir así, pues. Y entonces, ¿qué vale la apariencia? No, hermano, la apariencia no vale. La apariencia es peligrosa, porque tanto el que parece malacate como otro que parece un santo varón con traje, reloj caro, zapatos lindos, puede ser lo peor de lo peor, hermano, si su corazón está lejos de ¿quién? Del Señor. Al final eso es lo que importa. Pablo les quiere enseñar eso, les va dando una lección. En el verso 6 hay un cambio, hay una palabra, verso 6 del capítulo 22, ¿qué dice, hermano? La primera palabra del verso 6, pero, o sea, yo hacía esto, hacía aquello, era un perseguidor, era un fariseo, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, y aquí él va a hablar de su testimonio, como a mediodía hay bastante luz, ¿verdad, hermano? Más allá por Damasco, es como que le diga aquí por Santa Rosa de Lima. De repente me rodeó mucha luz del cielo. Imagínese que más luz que la que puede dar el sol del mediodía, hermano. Esa es una luz normal. Más luz que la que puede dar el sol del mediodía. ¿Qué es lo que le está queriendo decir Pablo a estos? Esta es luz más potente que el sol. ¿Solo quién puede tener luz más grande que el sol? Solo Dios, hermano. Solo el Señor. Y esa luz le rodeó y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, porque Pablo, ese es su nombre griego, ¿por qué me persigues? Es la palabra acá, o la pregunta, ¿por qué me persigues? Ya Pablo ha dicho que él es judío, nacido en Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro rabino. Ya él se ha identificado. Ya todo mundo sabe, bueno, tú eres Pablo, el Saulo, perseguidor de los cristianos. ¿Y qué haces hoy con ellos, pues? Es que yendo yo para Damasco, aquí viene el testimonio, porque he cambiado. Una pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8, yo entonces respondí, ¿quién eres? ¿Quién eres? Curios, Señor. Esa es la palabra para, no Señor cualquiera, sino el Señor máximo, ¿verdad? Dios. ¿Quién eres, Señor? Porque reconoció que esa luz no venía de los hombres. Y me dijo, aquí se identifica, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hermano, ¿a quién habían matado todos los fariseos y los saduceos? En la cruz, hacía unos 3 años atrás quizás. A Jesús de Nazaret. Entonces ahora se está apareciendo y dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces me imagino yo que los religiosos que están ahí están diciendo, ya nos está saliendo con el cuento de Jesús de Nazaret. Le dije que el religioso no puede ver las cosas como son. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Porque el llamado, amados hermanos, el llamado es personal, es individual. Ahora, cuando viene la luz hacia Pablo, esta luz que lo llama, hay un profeta al cual podemos citar, resplandece, amén, porque esta es una luz
más grande que el sol, es un resplandor. Y ese es el profeta Isaías. Resplandece porque ha venido, ¿qué? Ha venido su luz. La luz del Señor ha nacido. ¿Y cuál es el objeto de que la luz venga a este mundo? ¿Cuál es el objeto que esa luz aparezca en este mundo? Porque este mundo estaba, ¿qué? Sin el Señor. En tinieblas. Hermano, estaba en tinieblas. A pesar de que los fariseos trataban, usted y yo, todos los buenos que hay allá afuera. ¿Alguien conoce gente buena, bien amable, gente de familia? Pero si no aceptan que Jesús es el Señor, están en tinieblas. Si es que, hermano, ahí no hay vuelta de hoja. Alguien puede ser bueno, alguien puede ser como alguien me dijo, no, yo sé que todas las iglesias son buenas. Ah, ¿de verdad? Sí. Mire, qué buena conclusión la que usted tiene. Entonces, ¿por qué no viene a los pies de Jesús? No, porque la verdad, como todas las iglesias son buenas. No, pues sí, yo acepto ese argumento. Y llevan al mismo Dios. Entonces, yo tengo mi manera de hacer las cosas que Dios dice. ¿Ok? ¿Cuál es esa su manera? Mire, yo no le hago mal a nadie. Yo le pago lo justo al motorista. Y le doy más. Lo respeto, nunca lo maltrato. Yo nunca digo malas palabras, doctor. Mire qué bien. Algunos cristianos que yo conozco de la 25 sí las dicen. Usted es más educado que ellos. Yo nunca tomo, pero ni respiro ni cerveza, ni vino, ni alcohol, ni vodka, ni nada. Estoy alejado totalmente de cualquier vicio, ni cigarro, ni nada. Es más, tengo 35 años. Cuando estaba joven una vez probé, pero yo no, ni un vicio. Mire, yo le soy fiel a mi esposa. Y yo no veo a otra muchacha. Más, hasta me pongo enojado cuando andan en minifalda. ¿Y cómo se da cuenta que andan en minifalda? Ah, bueno, ya la vio. ¿Y por qué se pone enojado? Y yo me puse a cuestionar X o Y cosas. Pero entonces uno empieza a decir, este es fiel a su esposa, este tiene a sus hijos bien educados, este trata a sus empleados, pero correcto, no dice malas palabras, no tiene vicio. En el pueblo hasta lo han querido poner de alcalde 3 veces. Él ha dicho no, porque ahí es peligroso y hasta se corrompe uno, el poder corrompe. No ha querido ni ser político. Fíjense qué buena gente. Y todas las religiones son buenas. Bueno, entonces, ¿qué le cuesta si ya hizo todo lo que le cuesta a todos los de la 20 de mi iglesia? Pero, ¿qué le cuesta creer que Jesús es el Señor, hombre? Y que Él te ama. ¿Y qué quiere que haga? No, que acepte que a pesar de lo bueno usted es pecador. No, yo no soy pecador. Ya pecó, ¿verdad, hermano? Y yo dije, pues ya pecaste. ¿Por qué? Porque de una u otra forma siempre pecamos. No, pues sí, pero yo no lo practico, como ustedes dicen, porque ha ido a las iglesias. A veces uno. Bueno, pero entonces sí necesitas el amor del Señor. No, sí, yo sé que Él me ama. Ay, Dios mío, qué difícil. Es más fácil agarrar un bolo y decirle, bolo, sí, sos pecador, sí, acepta al Señor. Vaya, pues, y es lo único que tiene. Pues ya lo agarramos bolo. Se fija qué difícil es a uno que cree que anda por el camino derecho, correcto, que no es pecador, convertirlo a un religioso. Pablo trata y le dice, y los que estaban conmigo no vieron, no oyeron la voz, ni entendieron. La luz la vieron porque era un resplandor tremendo. Y dije, verso 10, ¿qué haré, Señor? Así que cuando ya, hermano, nos enfrentamos al Señor, este hombre del que le estoy hablando me tendría que haber dicho, está bien, doctor. ¿Y qué tengo que hacer, pues, entonces? Ya entendí que por bueno, no. Hay personas que no hacen esta pregunta. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Pues vaya, soy pecador, ya lo acepto. Hay gente que no quiere hacer esa pregunta. El Señor me dijo, verso 10 estoy, levántate. Hermano, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros, por Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que nos levantemos, que no andemos arrastrados. Porque uno puede andar arrastrado ante el alcohol, arrastrado ante las mujeres, arrastrado ante los vicios, arrastrado ante el deporte, arrastrado ante la televisión y las novelas.
Porque hay gente, hermano, que es fanático del deporte. Con mi equipo no te perdás, papá, no te metas, papá. Y ni me hables nada del Barça porque ya la regó. Y ese Martino lo deberían de crucificar. Y empiezan a hacer herejías. Que traigan al Cholo Simeone. Hoy sí lo quieren para el Barça. Y empiezan, y todo su tema de conversación es deporte, fútbol. Y se enojan con otros y pelean. Hasta se agarran ahí detrás del Camino Real. Se agarran, llega la humo, está la policía cuando juegan. Porque después del partido, pierdan, ganan o empaten, siempre se agarran con el alcohol. Uno es un fanático. Eso es lo que los lleva arrastrados a la perdición. Pero ¿qué es lo que quiere que hagamos? El Señor quiere que hagamos deporte, ya se lo dije, hermano. Yo soy el primero en que me gusta el deporte y promuevo el deporte sano, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el Señor que andemos? Que no seamos fanáticos de nada. Quiere que estemos levantados, no arrastrados. Ve a Damasco, porque aparte de eso, Pablo había quedado ciego. Y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. El Señor, hermano, es tan lindo que Él nos dice lo que vamos a hacer. El Señor ya te dijo lo que tenés que hacer. Si no lo hacemos es porque no nos da la gana. El Señor nos dice al oído, mira, vas a hacer esto y esto. Nosotros somos los que no queremos oír al Señor. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, mira, ¿a causa de qué quedó ciego, hermano? De la gloria, dice, de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Imagínense, él va a perseguir a los cristianos y luego lo llevan de la mano. Es una forma de decirle, humíllate. Amén, hermano. Porque para que nosotros seamos exaltados, primero tenemos que humillarnos y aceptar que somos débiles y que somos pecadores. Ahora dígame, mi amigo, el Señor del que les mencionaba, esta persona, ¿estaba siendo arrogante verdaderamente al creerse superior a todos? Sí. Porque él al decirme, yo no tomo, me estaba diciendo, otros toman. Esos necesitan que usted les hable. Al decirme, yo soy correcto, me estaba diciendo, otros son incorrectos. Al decirme, yo pago lo justo y trato bien a mis empleados, él estaba juzgando a otros que pagaban mal. Estaba siendo arrogante, hermano. Y cuando dijo, yo no soy pecador, pecó. ¿Se fija? Verso 10. Ya me perdí, verso 10. 12, perdón. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, pero Ananías no quería ir donde Saulo. Si usted va a Hechos, a la conversión de Pablo, Ananías no quería ir ahí. Dios le dijo a Ananías, anda, ahí está Pablo, Saulo de Tarso, él necesita, pero ese es un perseguidor de nosotros, Señor. Ese señor, ese anda matando gente y persiguiendo. Que vayas, te digo, y que le pongas la mano. Vos le vas a testificar, porque instrumento útil me es ese pecador de Pablo. Ese asesino, ese perseguidor me va a ser útil para la obra. ¿Se fija, hermano? Porque a veces los más pecadores nos volvemos en los más grandes seguidores de Jesús? Porque a veces los más pecadores nos convertimos en predicadores. ¿Sabe por qué, hermano? Porque entre más pecado tenemos, más le agradecemos al Señor que nos haya perdonado. Amén, hermano. Y como mayor agradecimiento tengo, mayor gracia recibí, mayor gracia tengo que dar. ¿O no, hermano? Claro, por eso tú estás siendo llamado de seguro también. Ananías tenía buen testimonio de todos los judíos. Verso 13. Vino a mí, dice Pablo, porque él está contando su testimonio, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Y aquí, hermano, cuando Pablo está testificando esto ante los judíos, ya ellos hacen un pujido. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Quiere decir que haciendo la religión, que siguiendo todas las leyes de estos hombres, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que yo estaba en un camino equivocado. Eso les está diciendo a todos los religiosos celosos de la ley. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo
y oigas la voz de su boca. Que reconozcas que aquel que desecharon, ¿verdad? Que reconozcas que ese Jesús de Nazaret, ese es el Señor. Verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, después que nos levantamos, ¿por qué nos levantamos? Porque aceptamos que somos pecadores, ¿verdad? Entonces levantarse es una acción que implica arrepentimiento, ¿o no? Si hay alguien pecador y le digo, o el Señor Jesús le dijo a Leví, a Mateo, levántate, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió, y Mateo cobraba un montón de dinero. Tenía un banco público que estafaba a la gente. ¿Qué hizo Mateo cuando dejó todo el pisto y se fue siguiendo al Señor? Se levantó y le siguió. Se arrepintió. Tuvo una acción de cambio hacia el pecado que él estaba cometiendo. Amén, hermano. ¿Qué es lo que viene después que yo acepto que soy pecador y me levanto y sigo al Señor? Viene el bautizo en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que perdonó mis pecados? No el bautizo del agua. ¿Qué es lo que me limpió de mis pecados? No sumergirme en la piscina o en el río. Lo que perdonó mis pecados fue oír la voz de Dios, oír la voz de Jesús cuando me dijo, levántate y sígueme. Si yo me levanté y le seguí, en ese momento que me arrepentí de mis pecados y hubo un cambio en mi vida, en ese momento mis pecados fueron limpiados, en ese momento mis pecados fueron perdonados. Lo que queda luego es ser obediente a la voz del Señor y bautizarse en el nombre del Señor, no por ritos religiosos, sino por un verdadero arrepentimiento. El bautizo del agua luego nos lleva al bautizo del Espíritu, que es el que todos anhelamos. El Señor añada bendición a esta palabra. Gracias le damos, Señor, en esta hora. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás sufriendo,